Bueno, muchas gracias, Jesús, por este espacio, por la conferencia. Les pedimos a las personas que no abandonen todavía el auditorio. Nos queda la última mesa temática, el último panel en el que vamos a estar hablando con víctimas, líderes sociales, reincorporados sobre la construcción del relato periodístico durante el conflicto y el posconflicto. El papel de los medios de comunicación en la construcción de la paz, tanto durante los acuerdos como posterior a la firma, ha sido fundamental porque son ellos quienes construyen realidades y percepciones sobre la situación del país y los diferentes factores que generan las dinámicas actuales. Sin embargo, ha sido posible identificar que en los grandes medios de comunicación pervive un periodismo de guerra, que busca generar percepciones de miedo y que se concentra en una narrativa polarizante. Al contrario de estos, los medios de comunicación comunitarios y alternativos, desde diferentes formatos, han asumido la tarea de socializar el acuerdo y dar a conocer una narrativa propia del periodismo de paz, que explora las causas profundas de los conflictos, que a diferencia del periodismo de guerra no ve las confrontaciones como situaciones en las que siempre hay un ganador y un perdedor, ofrece visibilidad a todos los actores del conflicto, victimarios y víctimas, intenta humanizar a los actores del conflicto, no solo reporta invisibles de los conflictos como traumas personales y colectivos o efectos en la estructura social y en la cultura de la comunidad, y su concepción va más allá del cese de las hostilidades y abarca aspectos como el clima de no violencia y los esfuerzos de la sociedad, especialmente en las bases sociales, para construir ambientes pacíficos. Bueno, le damos la bienvenida e invitamos a que pasen al escenario los y las participantes de este panel. Víctimas y reincorporados dialogan sobre la construcción del relato periodístico durante el conflicto y el posconflicto, en el que nos acompañan Jesús Abad Colorado, Alexa Rochi, reportera gráfica, fotógrafa del Departamento Administrativo de la Presidencia y firmante de la paz; Óscar Salazar Tavares, líder social, dirigente nacional agrario, defensor de los derechos humanos, director de la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Descorpaz, y sobreviviente de la Unión Patriótica. Óscar Castaño Valencia, periodista y defensor de los derechos humanos, director del portal www.orientes, periodismo, opinión.com. Miembro de la Cumbre del Oriente Antioqueño, fue director del programa de televisión Calidoscopio, columnista para diversos periódicos de publicación en el Oriente Antioqueño, director de Oriente CTV y colaborador en varias publicaciones nacionales e internacionales. Modera esta mesa Luisa Fernanda Vargas, artista escénica, defensora de derechos humanos y activista por la paz. Su trabajo se ha desarrollado en el ejercicio de la recuperación de la memoria histórica del conflicto. Se destaca desde el arte escénico su participación en Letania Perpetua por un hijo y Ofelia se ahoga en sus penas. Ha recorrido parte del territorio nacional trabajando con comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, especialmente en Antioquia y Chocó. En los territorios más lejanos de Colombia ha sido... Buenos días todavía. Buenos días a todos y a todas. Pues nada, es un honor y un privilegio poder estar acá en este momento, moderar este conversatorio con amigos, con gente que, pues, con la que hemos caminado montones también de lados, de sitios donde nos hemos cuidado también muchas veces, incluso la vida, porque a pesar de ser artista escénica, también he caminado recogiendo memoria. Y ahora que Jesús hablaba, realmente me llegó al alma porque muchos de los relatos que él contaba en sus fotografías hacen parte de la obra de teatro de las que les hablaban ahora. Ofelia se ahoga en sus penas es una obra de teatro que narra el conflicto y cómo las mujeres llevan el peso del conflicto y de este conflicto armado en Colombia. Varios de esos relatos, sobre todo el de Camila, está dentro de la obra, entonces me tocó profundamente porque es otra manera de comunicar y de contar
desde otras estéticas lo que es la memoria, que traspasa el corazón además. Nada. Bueno, para dar entrada a este panel, finalmente, quisiéramos citar un artículo del diario El Armadillo, justamente un diario independiente de la ciudad de Medellín, que de alguna forma realiza un análisis sobre los medios de comunicación y su papel dentro de las narrativas del conflicto, y lo hace a través del informe de la Comisión de la Verdad, Hay futuro si hay verdad. En este análisis de los medios de comunicación, ellos de alguna forma comprenden que los medios visibilizan el conflicto armado, ¿verdad? Pero que no todos lo hacen, como decía Jesús, de una manera ética. Entonces, ellos plantean, y lo cito textualmente, la mayoría de ellos, los medios, de sectores de poder con intereses más particulares que comunes, han extendido muchas veces una noción amañada de la realidad, han ocultado otra parte y se han ensañado con otros sectores o poblaciones, produciendo una noción fragmentada e irreal del país. Por años, la narrativa de muchos medios se ha construido sobre la base de epítetos más que sobre explicaciones exhaustivas. Entonces, partiendo como de estas dos premisas que están en el artículo, quisiera hablar sobre, o parar un momento sobre lo que es el análisis del relato periodístico dentro del conflicto armado. Y para eso quiero preguntar en este momento a Rochi, como reincorporada, como firmante del acuerdo de paz, y a Óscar Salazar como víctima del conflicto armado. ¿Creen que los relatos periodísticos realmente han reflejado fielmente sus experiencias y sus experiencias de vida como víctimas y reincorporados? Buenos días a todos, a todas. Para mí es un honor estar aquí. Años sin vernos. Tucho también. Me gusta estar con ustedes aquí. Bueno, una mujer invitada. Bueno, hay una cosa clara y es que yo siempre he dicho que los medios de comunicación siempre han sido juez y parte. Yo de manera reiterativa he dicho, los medios de comunicación también deberían estar viendo a la gente. Y esto lo digo en este contexto, no es mentira. Cuando los 8 años de Uribe, 8 años de Santos, hablo directamente a la ofensiva que se hizo hacia las FARC. La guerra es inhumana, la guerra es criminal. Lo que el dicho muestra es como no es que es una guerra y usted en una guerra no puede retrancar al iniciar el país. La guerra es inhumana. Y mientras haya guerra y siga existiendo esa crueldad, pues nunca se van a mostrar flores. Por ende, pues los muertos siempre supimos que los muertos eran gente pobre, que teníamos intereses totalmente distintos, ¿no? Solamente que había una muchachada que netamente del campo, en el caso de nosotros y nosotras que estamos en las FARC, y los muchachos que terminan prestando servicio militar. Entonces, cuando había una emboscada, la emboscada la atendía a la guerrilla, al ejército, y habían 5, 10, 20 soldados muertos. Los titulares eran: la guerrilla masacró vilmente a tal. Pero si la emboscada la hacía el ejército, tenían 5, 10, 20, 30 soldados guerrilleros muertos, fueron dados de baja. Ahí hay un problema temático bien serio. Pues hay unos buenos, hay unos muertos buenos y hay unos muertos malos. Y en la práctica todos somos muertos y todos fuimos unos huevones a apostar por una guerra, defendiendo los intereses de unos cuantos. Entonces creo que eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Decía que aquí hubo un acuerdo de paz, eso no ha cambiado y creo que eso no va a cambiar porque los medios de comunicación, forma la tía, el tío, la parte de nuestra familia que no tiene acceso a estos aparatos, pues se enteran de los medios que pertenecen a un sector privado y que dicen hoy va a llover, entonces hacia acaso no, hoy llueve, entonces todo el mundo va a decir hoy llueve. Entonces mientras eso
sea así, va a ser muy complejo, hasta que ellos no hagan una conciencia de lo que puntualmente tiene de consigna este encuentro y es una comunicación para la paz, pues hay guerra mediática. Hasta que eso no se disuelva, pues va a ser muy difícil. Buenos días a todas y todos. Primero, pues agradecerle a Media Sur por la invitación que nos ha hecho este importante evento. Quiero comenzar por decirle que el relato depende de quien lo escriba. Depende del lenguaje de quien lo escriba. ¿Y qué quiere comunicar esa persona que tiene en sus manos un lápiz o tiene en sus manos un micrófono? Un periodista puede ser un actor armado en potencia. Depende de lo que hable o depende de lo que escriba también. En ese orden de ideas, pienso que los relatos han sido en este país, a través de la historia y a través de la violencia fratricida que hemos vivido, la han escrito los victimarios. Pero también han habido y han alzado la voz periodistas valientes y se han muerto precisamente por eso. No es fácil entender el ejercicio periodístico y la comunicación alternativa y popular, cómo día tras día la fuente primaria de la comunicación en los territorios es lo que decía al inicio de su intervención el compañero Navarro. Es quien tiene un celular, tiene un poder a la mano, de poder transmitirle no solamente al territorio, sino transmitirle hacia afuera lo que está sucediendo en un territorio y se convierte en una fuente primaria. Y eso era el llamado al que hacía Jesús al comienzo y al inicio. No importa dónde estemos, no importa las distancias. Y muchas veces para los que vivimos y transitamos el territorio, como se decía, nos toca muchas veces encaramarnos en el palo o correr de un lado hacia otro buscando una señal para poder transmitir una imagen o poder transmitir un audio. Y ahí la importancia de ese relato que se transmite desde el territorio hacia las ciudades para que ustedes conozcan dentro de ese contexto del conflicto armado qué es lo que están viviendo los territorios en su momento. Entonces el relato pasa por eso. ¿Quién lo escribe? ¿Quién lo dice? ¿Y cómo lo dice? ¿Y para qué lo dice? Entonces, dentro de este contexto de si el relato o lo que nos ha pasado tiene algo de veracidad o tiene algo de común, nosotros decimos, la historia en este país siempre la han escrito los victimarios, salvo algunos periodistas con ética que se han propuesto escribir la verdad y la memoria desde otro punto de vista. Gracias, Oscar. Ya para los periodistas, Oscar Castaño y Jesús Abad, ¿cómo consideran que los medios de comunicación afrontaron ese enorme reto de transmitir o de relatar el conflicto? Y además, ¿cómo repercutieron o incidieron en esa comprensión que se tenía de los hechos? Bueno, muchas gracias primero por la invitación a este espacio. Segundo, qué maravilla compartir con Suso este escenario. Nos conocemos desde Sardinas, desde muy Sardinas. La vida nos ha ido juntando en este quehacer de contar historias. Yo lo primero que quiero decir es que no soy objetivo. Yo hice una opción preferencial por la vida, como periodista y como persona. Cuando hago una opción preferencial por la vida, estoy en contra de la guerra. Cualquiera sea el causante y cualquiera sea la explicación. ¿Sí? Entonces,
No, que los periodistas tenemos que ser objetivos y mirar los diferentes. Claro, y he hablado con los guerreros. Yo acompañé muchos de los frentes en esas caminadas hacia la dejación de armas. Como periodista, por ejemplo, los militares en la defensa de la vida, yo recibí muchas de las pruebas de sobrevivencia del gobernador Gaviria y de su asesor Echeverri. Me tocó caminar 4 o 5 días en ese Chocó maravilloso que Chucho ha descrito en sus fotografías. Un montaje me mandaron a la cárcel. Ellos esperaban 40 años, no estuvo sino 7 meses, pero escribí un libro defendiendo también la vida de quienes están dentro de una cárcel. Se llama Cementerio de Libertad. Primera vez que un periodista desde adentro narraba lo que sucede en ese botadero de seres humanos, en esos botaderos de seres humanos que tenemos en este país. Compartí con el compañero Oscar los campuches de Buravista. Porque la opción preferencial por la vida tiene riesgos, muchos riesgos. Entonces, estuvo en el exilio, luego en la cárcel, acaba de amenazar mi sinvergüenza a quien le publiqué la foto, porque el Oriente Antioqueño ha sido victimizado en muchas oportunidades y hoy sigue siendo victimizado por quienes quieren reciclar la guerra, que es un negocio. Mire, y voy a hacer el análisis que no le hice ahora a Chucho, pero lo voy a hacer en público. El Oriente Antioqueño es hoy la economía naranja más bien implementada que hay en el país. Tenemos 4 subregiones, hermosas todas, una de bosques, una de páramos, una de aguas y una altiplano. Hoy en la zona bosques y páramos se cultivan coca. Se transforma en cocaína, han cogido 14 laboratorios en los últimos 4 años, no abrir los periódicos en la zona agua. Y toda la plata se recicla en grandes construcciones que están haciendo en la zona del altiplano. ¿Por qué cogieron al ecónomo de las AGC a 2 minutos del aeropuerto José María Córdoba con carros, entre otras cosas, como con 15, 16 millones de dólares en efectivo? Hoy, el Oriente Antioqueño es la forma circular más efectiva de la guerra. Lo tienen todo en las 4 subregiones del Oriente, que amo, que me adoptó, pero de la cual Chucho es ciudadano, porque nació en el Oriente, donde además la guerra vino con los macroproyectos. El Oriente produce el 33% de la energía del país. Y le cambiaron totalmente la vocación. Ya no es la zona, la despensa agrícola de Antioquia y de Colombia, ahora es la zona de descanso de pienso yo, y voy a dar en 2 segundos un ejemplo de lo que hace un periodista cuando defiende la vida. Fui al frente 18 y al frente 36. Conocidos comandantes, el Flaco y Elmer, creo que se llamaba el comandante del 18. Elmer Arrieta, exactamente. Y resulta que Elmer abandonó una hija porque la policía hizo un allanamiento, se voló por una ventana y tuvo que abandonar a su hija de 3 meses. 27 años después, fui y me dijo, yo quiero recuperar a mi hija. Y yo
saqué la historia de Elmer Argueta buscando a su hijo. Fuimos juntos a Sincelejo a encontrar la hija. Hoy está conmigo. Yo creo que el papel del periodista es ser un puente entre las posibilidades y las necesidades, entre la denuncia y el público, un puente por la vida y no por la muerte. ¿Cómo consideras que los medios de comunicación han aportado el contar esas verdades, el narrarlas? ¿Y qué repercusiones ha tenido el contar esas verdades, o esas historias, o esas noticias? Son preguntas muy complejas, porque miren, los medios no son homogéneos. Y yo quisiera decirle a Alexa, esa mirada que a veces tenemos de los grandes medios como si fueran unas piedras que no sienten. Yo quiero decir que no, que los medios han aportado mucho en la reflexión de este país también. O sea, se han cometido muchos errores, pero los medios, en los medios hay gente que ha contado. Yo trabajé en medios 9 años y fue muy importante el trabajo que nosotros hicimos en Antioquia, digamos, en la década del 90, creando memoria. Semana ha tenido muy buenos periodistas, El Tiempo, El Espectador. Entonces, en los medios uno siempre lo que tiene que es buscar una luz. A veces la gente quiere poner a los periodistas contra un paredón, y yo les digo, no. Y obviamente eso es como cuando, te pongo el ejemplo, sin conocerlos a ambos, una muchacha de la W, periodista en contra del acuerdo de paz, y termina juntando su vida con un hijo del mono Ojoy. Le ayudó a ver otros puntos de vista para bajarla de ese bus en el que ella se montaba. Yo creo que en este país lo que necesitamos es, más que estar señalando, uno tiene que coger de la mano a la gente como si fueran niños chiquitos y mostrarles el país y la realidad del país. Te lo digo porque no podemos seguir en ese discurso para seguirnos señalando y seguir señalando a la gente de los medios que tienen que ir a los tribunales, como decías ahora. Yo sé que obviamente en las guerras a veces hay periodistas que juegan un papel muy nefasto porque solamente tienen un ojo para ver. Y entonces yo no diría que son periodistas, sino más agitadores, desde que utilizan tribunas. Pero yo tengo que honrar a colegas que lo han dado todo por dejar testimonio. Si no, no se conocerían muchas de las cosas que han pasado en Colombia. Yo tengo las rodillas molidas de andar con un morral con cámara al hombro para contar la historia de este país sin importar qué sucedió y quién. Y los hombros también. Así que, por eso les digo, tengan mucho cuidado de dónde se alimentan y cuáles son sus fuentes de lectura. Y les estoy diciendo, aprendan no solamente de proyectos ideológicos, sino aprendan a leer poesía. Y aprendan a escuchar a la gente sencilla.
aprendan a ver las manos y los pies de los campesinos, aprendan a honrar esas vidas. Si uno entiende que el periodismo puede aportar. Yo trato, mira que vine acá precisamente por eso, Luisa, y es donde yo pueda generar una reflexión, a veces en un lugar o en otro, Gratiniani o pagándome unos recursos, llego a Bogotá, Chocó, vuelvo a Granada, voy al Putumayo, voy al Cauca, porque hay un deber de memoria, y ese deber de memoria no puede ser para seguir mirándonos y señalándonos. La construcción de la paz, y perdón, cierro con las 5 fotos, si me puedes poner las fotos que tenía ahora, y es, no se paren para verlas porque, pero es mostrarles a ustedes aquí un detalle, compañeritos, si arriba vuelves y me enlazas lo de la presentación, es, sí se puede. Gracias. Miren, en las marchas después del plebiscito por la paz en esta ciudad de Bogotá, vine y recuerdo esas fotos de gente que decía ni civil, o sea, gente, estudiante de grupos sociales, ni civil, ni militar, ni guerrillero, ni un muerto más, ni una bala más. E incluso esta fotografía que dice el amor hasta por el enemigo es la construcción de la paz. Porque todos merecemos morir de viejos. Terminamos cansados quienes detrás de una cámara o en la guerra estuvieron, como Alexa lo decía ahora, es en la guerra mueren nuestros jóvenes, hombres y mujeres. Cuando uno, recuerdo a Martín Caparrós en una crónica que hace muchísimos años pues, que hice con él, decía, esta es una sociedad donde son los padres los que están enterrando a sus hijos, no sus hijos a sus padres. Por eso esas fotografías tienen un sentido ético, político y no solamente estético. Quería decirles a ustedes que ya Ricardo acaba de salir, casi cambio toda la charla para mostrar otra cantidad de cosas muy bonitas que tengo acá, porque son cantidades. Pero decirles a ustedes que en esos mismos territorios donde he visto el dolor, la gente armada o la gente huyendo, voy, Luisa, para ver esto que está en pantalla. Gente caminando sobre flores amarillas. O niñas y niños que me ofrecen un ramo de flores a pesar del dolor de la guerra. Y en esos pueblos donde se vio la violencia, ahí está también la vida. Es que uno no tiene ojos, pues que los periodistas, no es que uno siempre cuentan la guerra y otros maquillan la realidad. No, que uno es un buen ser humano, aprendió a contar que hemos vivido. Entonces, yo le puedo decir a la gente y enamorarla a la gente fuera del país o a los mismos colombianos. No, esto es un laboratorio de paz. Lo que pasa es que tenemos todos que ponernos de la mano y poner ladrillos para volver a levantar esta casa. Y entonces, por eso esta foto del niño volando en Aracataca, Magdalena. Y entonces es recordar a Gabo, que es la realidad de este país, nos desborda. Por eso estas fotos que están viendo, Luisa, si quieren, les pido a ustedes 4 colegas que miren lo que está en este momento en pantalla, y es, en esos pueblos donde hubo matanzas, uno va y puede ir a contar esa historia, pero a la par, los ojos de uno están viendo el niño que se tira o la niña que se tira de un árbol al río. Y ahí está la vida. Y yo puedo enamorar a la gente diciendo, yo digo a los extranjeros, cuando estoy en una universidad extranjera, yo digo, no es que Colombia, sí, Gabriel García Márquez, pero es que no estaba inventando, es la realidad del país. Que Colombia tiene caballos de mar. Y dicen, wow, sí, señores, ahí están, miren, Aquaman, en el Pacífico o en el Atlántico. Y les digo, y allá Superman es negro, es indígena,
Por eso les digo, miren, y se arrojan desde los árboles y vuelan. Pero a veces un niño o niña me dice, no, se está tirando desde un árbol. Yo le digo, sí, pero para mí está volando. Entonces, mostrarles estas otras fotografías que eran el cierre de la anterior presentación, es ganarme un par de minutos para decirles que uno no resistiría, porque muchos, cuando termina una charla, a veces la gente se queda con la mitad y dice, ¿y usted cómo ha hecho después de verlos calcinados, los mutilados, los pueblos, la escuela destruida? Yo les digo, uno no tiene un ojo para decir, hoy voy a ver, hoy voy y veo la guerra, y hoy voy a ver la paz. No, uno siempre tiene ojos para la vida, y uno ve la gente y ve sus lágrimas, pero también el niño que, o la niña que lo mira a uno con esa ternura, y eso me hace a mí creer en la paz. Me hace a mí, no es creer en la paz, es pensar que la paz es una construcción colectiva y que el ejercicio del periodismo, obviamente le doy la razón a Alexa, no es un problema de los medios, es un problema de esta sociedad, Alexa. Es que tú no entras a una universidad y te dicen, vamos a ser periodistas para la paz, vamos a construir. No, esta es una sociedad en donde uno se levanta pensando, como si a mí en la casa me hubieran dicho, no, es que son los conservadores que mataron a tus abuelos y mataron a tu tío y secuestraron a tu familia. Y no. O sea, necesitamos educarnos, necesitamos transmitir de una forma mucho más humana, dándole rostro, dándole nombre. Yo a veces me demoro mucho en las presentaciones precisamente por eso, y es porque le doy nombre y rostro a las víctimas. Perdón por tomarle un minuto de más, pero es para decirles a ustedes, si en la memoria mía solo habitara la muerte, no tendría forma de enamorar a la gente que se está educando para decirles, el periodismo es una profesión que vale la pena, es una profesión bellísima que nos lleva a los territorios, que nos lleva a conocer los lugares más insospechados, que nos lleva a conocer las historias de gente hermosa que no sabe leer y escribir, pero tienen conocimientos de la naturaleza. Cantan, hacen poesía y pueden bailar. Pero la peor peste que sí puede pasar sobre esos territorios abandonados sí es el de la guerra. Que alguien llegue a enamorar a la gente para levantar las armas en contra del Estado, o que llegan levantando las armas para defender al Estado. Y utilizan a la gente y sus territorios, que tienen tanta riqueza como la conozco yo en Colombia, que lastimosamente aprendí a conocer la geografía fue desde la violencia, pero aprendí a ver esa esperanza como está ahí retratada en el municipio de Carmen de Bolívar, corregimiento del Salado. Si alguna vez allí llegaron a cometer masacres, y yo después fui para conocer esas historias, no puedo dejar de nombrar a la gente que trabaja por la vida y reconstruyen la memoria. Y en eso resalto el papel de las mujeres, que lastimosamente en nuestro país la voz la han tenido generalmente los hombres, pero en temas de memoria histórica, por donde yo he trabajado, son las mujeres las que más me han enseñado de reconstrucción de memoria, de vida y de amores, porque son ellas las que llegan primero a veces a narrar estas historias y hacernoslas pues ver. Y por eso cerraría diciéndoles eso: vean amorosamente, dejemos de estar llenando nuestro lenguaje de verdad de adjetivos contra unos o contra otros, porque de esa manera lo que logramos transmitir son esos sed de venganza. Hay demasiadas cosas importantes y bellas de la gente en nuestro territorio, y obviamente que hay que denunciar las injusticias, sí, pero si denunciamos a A, denunciemos a B y denunciemos a C. Cuando me pongo al servicio solamente de una causa, lo que hago es daño. Yo quería decir algo, y es que tú tienes la razón cuando dices que han habido periodistas serios, responsables, humanos, y claramente pues, no se puede olvidar, no se puede traer a asesinar.
pero las matrices mediáticas son reales, existen. Y hay que decirte que hay medios que obedecen a unos intereses políticos, Chucho, y económicos, claro. O sea, yo me voy a los dueños de los medios. Yo me voy al camarógrafo, a la reportera, porque yo soy contratista, porque yo hace 6 años firmé el acuerdo, dejé mi fusil colgado en Iconoso, me dijeron vamos por un mes para Bogotá, a otra selva de concreto que no me dijeron cómo se vivía, y que ha sido más criminal que esperar los aviones, bombarderos y los helicópteros en el mundo. Parece chistoso, pero así ha sido. Y ha sido criminal. Yo tuve la oportunidad, yo tuve una crisis como mujer firmante. Yo no hago parte de ningún partido político. Yo rápidamente me desencanté de todo el tema político, puntualmente del boom que vendieron de La Paz. En el 2018 me envié droga. Y me dediqué a estudiar y a conocer también con mi trabajo empírico de fotografía, dependiendo de las FARC, a contar que La Paz no era la entrega de los fusiles de las FARC, mientras que un pelado o una pelada tuviera que terminar aquí en Bogotá. O pago el Transmilenio o me como un puñuelo con un tito para poder llegar a la universidad. Eso nos pasa. Y en el 2019 tuve una crisis de trabajo porque nadie me conocía y la gente que me conocía era como, ay, era la periodista de las FARC. Era como, fue puta, como me esta vaina, las FARC se acabó, yo estuve 11 años en las FARC. Pero mi vida no se acabó ahí. Entonces comienzan a pedir hojas de vida en un medio. Mando la hoja de vida y me dicen, oye, qué chimba tu trayectoria, gracias por apostarle a la paz, es el perfil que buscamos. Marica, perfecto, está bien, en la buena. Creemos en la paz, pero chimba, todo bien. Como bueno, no, pues puta, menos mal le apostaron a la paz y creer en la paz. La gente creyó que la paz era como dejar el fusil allá y listo, chimba, gracias. Somos seres humanos. Comemos, dormimos, toca vestirnos. Y cuando hablo de que hay matrices y hay intereses económicos y deben favores económicos, pues es que en la realidad todavía los agitadores que comienzan tienen micrófonos abiertos. Y eso no es una mentira. No es una mentira, entregamos y no es un tema de odio ni de venganza, es un tema de paramilitarismo. Y yo no llegué a las FARC por eso. Yo llegué allá porque la vida es un baile y me tocó como mujer. Y entregamos una cosa aquí puntual. Lo que pasó hace poco, en el 2021, a esta fecha, ¿cómo estábamos? Estábamos en pleno estallido social y no salimos a las calles en medio de una pandemia porque, no, marica, que cierro tan hijo de puta, vamos para las calles a ver a quemar un CAI y a bloquear las vías, ¿por qué no? Fue puta, que cierro, estamos llenos de ansiedad. Oh, todos sabemos qué pasó, la reforma tributaria de Iván Duque fue más criminal que la pandemia, y nos tocó asumir acá. Y no digamos que el tema mediático no influye. A mí me tocó, a mí me sacaron del Congreso, de la Casa de la Democracia, siendo fotógrafa de la oficina de prensa, por apoyar el paro. Y es mentira. Sacaron el comunicado, oiga, como chima, esta vieja trabaja aquí, pero sus posturas políticas no, posturas políticas denunciaron. Yo tenía un trabajo estable. Y decirle que mientras estábamos en moción de censura, el equipo de comunicaciones dejó de depender del Senado, y lo que lo manejaba directamente el gobierno de Maduro. Y eso me costó el trabajo. Entonces también hay que decir, Chucho, que los medios también tienen responsabilidades en eso, y aún siguen polarizando. Y no es mentira, y no es un tema de venganza. Hay que apostarle también al amor. Alexa, ven un segundito, discúlpame. Obviamente, digamos, yo tengo claridad de que la mezcla de periodismo, poder económico y poder político en una sociedad obviamente es nefasto. Es nefasto y que hay, como tú dices, matrices mediáticas de cierto tipo de intereses, todo, pero lo que te planteo es porque a veces queremos volver y llevar a la gente como al paredón, ¿sí? Y así, cuando yo te digo es, tú dices, claro que ojalá mucha gente hubiera ido a la JEP a decir
qué pasó y por qué actuaron como actuaron. Yo te diría, yo trabajé en un periódico en el país. A veces la gente señala al colombiano y dice, yo trabajé allá solamente hasta el 2001 y me retiré obviamente porque el tema mediático cambió. ¿Pero por qué cambió? Pues precisamente porque, miren la mezquindad de eso. En los años 90 el colombiano era una arepa de periódico y se creó la primera unidad de paz en el país, de paz y derechos humanos. Y nosotros ahí entrevistábamos desde las milicias urbanas hasta la gente de las FARC. Íbamos y entrevistábamos a Gavino, a Antonio García, te lo digo porque los conocí. Y el día que entrevistamos a Carlos Castaño, la primera entrevista que Carlos Castaño le dio a la prensa colombiana, ahí estaba yo. ¿Sí? Y salieron unos informes en el periódico y lo primero que hizo la guerrilla fue poner un carro bomba a la casa de los dueños. ¿Sí me entienden? Y después, en ese secuestro, yo no sé si tú estabas aquí cuando yo narré, en el secuestro que tú estás y que matan a ese policía, queman el carro del periódico y es el mensaje de amenaza para la directora del periódico. Y entonces, ¿qué hace? O sea, lo que yo digo es, a veces la gente es, tú hablas bien de nosotros, listo, ven y nos entrevistas, pero tú entrevistas como periodista al otro lado, cumpliendo tu trabajo, y obviamente entonces, o sea, los mismos actores armados terminan a veces arrinconando al mismo dueño de un medio. A Óscar Castaño, cuando llegó del exilio, o cuando vino por primera vez después de un exilio forzado, se le abrieron las puertas del periódico para que contara su historia. Y después muchos trabajos se hicieron de la mano con Óscar. Pero lo que te quiero decir es que a veces a nosotros se nos olvida que en los medios también hay gente, no solamente periodistas, hay gente, dueños de medios, que gente que tiene claridades políticas, pero que por la guerra y la forma como los arrinconan y ese carro bomba que destruyó no solamente una casa, sino una vida, y las amenazas que llegan, la gente termina diciendo, pero ¿cómo así? Entonces nosotros abrimos las puertas solamente, tenemos que abrir solamente las puertas para contar a un lado o podemos abrir a otro. Entonces eso determina que la gente diga, no es, se rodean más hacia un lado porque es precisamente, se convierte la gente obtusa. Por eso te digo, hay que aprender, o sea, si tenemos dos ojos, yo al principio les dije, por fortuna, yo aprendí a ver con el ojo izquierdo porque lo tengo cercano al corazón. ¿Sí? Pero cuando uno se basa básicamente en discursos desde un lado, izquierdo o derecho, es eso. Héctor Abad Gómez decía por eso que había que aprender a habitar la esperanza, porque si no, era como vivir en un infierno. Y la invitación que yo les estoy haciendo hoy, lástima no tener aquí, pues o no tener, ahí están muchas fotos. Me tomé un poco la palabra, pero hay una fotografía del municipio de Granada marchando el 14 de octubre del año 2001. En esa marcha va Guillermo Gaviria Correa. Y yo vi ese pueblo destruido por una toma de las FARC. Y en ese pueblo, un mes antes, les dije hoy, un mes antes una masacre. Es que miren por qué, es cómo llevan a los pueblos a veces que la gente no sabe ni qué hacer. En noviembre, una toma de los paramilitares en Granada, acusaban al pueblo de ser guerrillero. Los paras matan 18 personas, les dije, incluyendo al sacristán y a un niño de 11 años. Les conté que un policía que había estado secuestrado conmigo lo matan en venganza. No había sido cogido en armas, iba a conocer o iba a saludarse con su hijo que tenía 2 o 3 meses de nacido. Y entonces las FARC vienen y se toman el pueblo a buscar venganza y matan 18 civiles y 5 policías. Y en medio de la destrucción vi una mujer casándose, que muchos en el documental El Testigo han visto. La mujer que se está casando en medio de la guerra. Beatriz García y Óscar Giraldo no pararon su matrimonio porque sabían
El amor es más poderoso que la violencia, pero además porque tenían invertidos unos pesitos para ese matrimonio, cómo paraban el matrimonio, y la gente marchando en medio de la destrucción. Yo fui de mi cuenta porque el periódico tenía miedo porque hacía un mes o 2 meses me habían quemado el carro. Fui con un obispo de Medellín y con gente de ONGs marchando en medio de la destrucción. Hay una bandera que dice territorio de paz. Y estamos con Guillermo Gaviria 10 meses después marchando con ladrillos para reconstruir el pueblo destruido, 258 viviendas destruidas. Y en medio de la destrucción, un gobernador marchando con ladrillos, y un gobernador que estaba hablando de paz, un gobernador que estaba hablando de no violencia, un gobernador que se inspiraba en Gandhi y en Martin Luther King. Y el 21 de abril del 2002, a los 5 meses, yo que me le pego un clavo caliente, 5 días marchando con él y con mucha gente de Medellín, y lo secuestran a un hombre que estaba hablando de reconciliación y de paz, y al año lo asesinan en cautiverio. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso que yo te estoy planteando es, a veces vemos a la gente en blanco o negro. Yo soy periodista, soy fotógrafo, soy un ser humano que aprendió a ver todos los matices de grises, y por eso lo que invito a la gente es a poner un ladrillo, porque si un señor a la derecha nos tira hacia el odio, o si desde un lado empezamos a decir que vayan al paredón los otros, ¿cuándo vamos a poner un ladrillo todos para que, como en esa marcha de los ladrillos, y perdón Oscar, porque hace rato estás pidiendo la palabra, yo te digo es, todos en este país, si en la escuela, si el gobierno, si sectores empresariales y sectores sociales decidiéramos, si tuviéramos líderes que nos enamoraran en ese sentido, pues seguramente podríamos levantar ese país que no es el de la película Encanto, sino el del pueblo de Granada, que un día se unió para reconstruir sus casas y sus viviendas. Yo quiero decir 3 cosas. He vivido con Chucho y con otros periodistas todo lo que Chucho ha planteado. Esa entrada, recuerdo a Granada en medio todavía de las explosiones, Chucho, nosotros marchando por el medio y la muchacha casándose y la gente. Pero mire, lo primero que se sacrifica en un conflicto es la verdad. Así de simple. Y lo primero que se recupera o que se debería recuperar a la hora de esa transición de la guerra a la paz es la verdad. Por eso informes como el de la Comisión de la Verdad son tan importantes, el trabajo de la JEP tan fundamental, lo que acaba de declarar Mancuso ante la JEP en 4 días, que desnudó este país, ya lo sabíamos, pero lo dijo, es absolutamente necesario. Y con todo el respeto a la compañera que estaba planteando está dando una conclusión sobre los medios, pues aquí vemos otros medios. Cuando yo vine al exilio creé Calidoscopio, a propósito como una reproducción de lo que hacíamos los colombianos en paz y derechos humanos, era ponerle el micrófono también a los victimarios, pero a todos los victimarios. Entonces, Chucho, pasábamos de una frontera a otra, porque detrás de los victimarios también está Pedro Baracutao, el Frente 34, hoy representante a la Cámara, a quien su papá mató a su mamá, lo dejaron con un tío y a los 11 años se fue a la guerrilla. También hay seres humanos, también hay la historia de esa Colombia que tiene que contarse. Y somos nosotros, no RCN, no Caracol, no Semana,
sino nosotros que en los territorios vemos a los ojos, miramos a los ojos a las personas en los pueblitos, que conocemos la historia de los pueblitos, los que tenemos que hacer una comunicación de abajo hacia arriba, de la periferia hacia el centro, para revertir lo que nos han dicho como verdad, de arriba hacia abajo y desde el centro hacia la periferia. Cuando podamos revertir esa comunicación, y somos nosotros, en los barrios, en los municipios, en la periferia, hay un periódico, desde abajo hay otro periódico por ahí, que se llama así. Que lo hagamos, vamos a empezar a construir una nueva visión de este país. Eso es lo que... Oscar, ¿alguna opinión? Con el micrófono. Pensando acá o he tenido la posibilidad de conocer también de tiempo atrás a Chucho, a Oscar, a la Rochi, acá nos hemos visto en escenarios. Creo que nos hemos quedado cortos en muchas cosas. Y es que este conflicto armado, y de acuerdo a los relatos, tiene más de 10 millones de víctimas, hermano. Tiene más de 6 millones de hectáreas de tierra despojada. Y yo recuerdo, Oscar y Lucho, en los años 50 vino aquí una misión norteamericana, la misión Curry. Y esa misión le recomendaba al Estado colombiano, ya que aquí eran inviables económicamente 2 millones de campesinos y había que sacarlos de su estado, digamos, natural, el territorio, que es el campo. Había que sacarlos a la ciudad. Y en el medio de todos estos intereses políticos, económicos, y que para contar esta historia o esta narrativa, no solamente desde la fotografía, sino también desde la crónica, desde lo que hace el fotoreportaje, la prensa o el escrito que uno dice, habría que darle una mirada también a esas víctimas que hoy deambulan en los centros urbanos. Y esos relatos han sido escritos no por los grandes medios de comunicación, sino por ustedes, por los medios alternativos, comunitarios, sociales, y Oscar lo decía ahorita, donde nosotros convivimos con ustedes, con la palabra que camina. Y cuando la palabra camina y transita el territorio, es la verdad, es la memoria la que está ahí para no dejar morir esa memoria. Es lo que queremos nosotros transmitir. Nosotros hemos superado, como no sé cuántos atentados he tenido en la vida, no sé cuántos desplazamientos he tenido, es decir, me he olvidado de eso. Pero sobre todo nunca me he olvidado de transitar y de caminar la palabra y de sentarme con ustedes, como lo hemos venido haciendo, a contar de que no puede uno seguirse lamentando ni derramar lágrimas sobre lo que ya está votado, sino que por el contrario tenemos que construir y avanzar, porque la peor parte de esta confrontación la hemos llevado hombres y mujeres que dejamos todo atrás, pero que hoy en día somos fieles testimonios de lo que hoy estamos haciendo. Compañeros que narran, hacen fotoreportaje, escriben, pero que también caminan la palabra para contarle al mundo de que aquí existió y existe una tragedia humanitaria. Gracias. Ya se ha venido mencionando mucho el tema de cómo los relatos, los mismos, los objetos y demás han llevado a la misma sociedad a pertenecer a dos bandos.
en últimas o usted de acá o usted de allá, una polarización completa. Entonces, partiendo de eso, viendo el número del índice tan grande que hay de amenazas hacia los periodistas, asesinatos a niveles sociales, defensores de derechos humanos, todo este tema del relato como tal, de cómo la prensa o los medios de comunicación han incidido para que estos fenómenos se den en sus vidas personales, ¿cómo les ha tocado? La pregunta es para los cuatro. Pues en mi vida personal, viví 11 años en el exilio, 7 meses en el Cementerio de Libertades. Aconsejo el Cementerio de Libertades, es gratuito, lo pueden leer en las redes sociales. Tengo que andar con escolta y con cámaras en mi casa, por la flip. Es complicado, es que hacer una opción preferencial por la vida, contar eso a diario, pues es fácil. Uno va perdiendo los espacios. Yo no voy a una rueda de prensa, o voy a alguna entrevista, hay que pedir a Ricardo que hablar 5 minutos, pero uno se va alejando de parte, de la categoría, de todo lo público. ¿Sí? Yo decía una cosa y lo escribí en Huellas de Dolor y Esperanza en el exilio. El exilio le mata a uno el alma. El periodismo lo aleja a uno, entonces vive solo. Tengo que decir que yo creo que el fin nuestro va a ser la soledad, escribiendo nuestros recuerdos de esas caminatas por muchas partes, por el oriente, por el sur, por el sur de Bolívar, qué sé yo. Y quería decir una cosa de lo que dijo Chucho, porque yo creo que hay que reivindicar a algunas personas de medios de comunicación masivos que han jugado un papel fundamental en la reconstrucción de la memoria de este país. Ana Mercedes Gómez, autora de Chucho por muchos años, fue la facilitadora de la negociación de la corriente de renovación social. Puso al periódico en función de abrir un espacio político en un momento cerrado para una posible negociación en este país, y acompañó el proceso. Claro, un periódico godo, primer periódico en el país, por encima incluso del Espectador, que abría la página de paz y derechos humanos, diálogos para la reconciliación. Y yo recuerdo, Chucho, que llamaba a Carlos Castaño a que no le cerraran la página porque ya estaba escribiendo era una visión de todos, entonces escribían las barras, y a las 5 se cerraba para poder montar, y a las 4:58 Castaño llamaba a decir, por favor esperen 3 minutos más para poder tener las visiones todos. Entonces yo creo que, por ejemplo, todo el trabajo que ha hecho el Espectador claro, por supuesto, cuando empezamos Calidoscopio, hicimos Calidoscopio, que lo hicimos con plata de la Comunidad Económica Europea, pues a mí me sacaron del aire porque estaba entrevistando al aire varios guerrilleros del ELN-FARC. Me sacó la ministra, me sacaron del aire y creamos Contravía. Entonces lo que era una cosa regional de Antioquia lo volvimos una cosa nacional con Contravía para mostrar otro rostro del país. Así que los medios masivos pues también han jugado un papel importante, cómo no decir las columnas, ese ácido del Caballero en Semana por tantos años,
cómo nos abrió los ojos frente a tantos temas. Decir que todos los medios son parte del juego de la guerra, creo que no sería un mensaje que debería dar este primer encuentro. Este primer encuentro de medios alternativos para la paz debería dejar el mensaje de que hoy hay que revertir la comunicación de abajo hacia arriba, de la periferia hacia el centro, para que cuente las verdades desde eso que hace Chucho, que me parece muy interesante. Lo bonito de Chucho no son las fotos. Lo bonito de Chucho es la memoria de elefante que tiene a través del tiempo sus fotografías para ubicarnos en un país no de violentos, no de guerra, sino en un país de seres humanos que sienten, viven, lloran, luchan, donde esa foto de las flores amarillas se puede ver y se puede caminar. Bueno, pues en cuanto a esta pregunta, yo tengo que decir algo y es que, nada, yo creo que yo represento todo lo que está mal dentro de una sociedad conservadora. Uno, soy mujer guerrillera, campesina, integrante de la comunidad LGTBI, firma del acuerdo de paz me permitió declararme abiertamente lesbiana, por primera vez lo digo públicamente, con mi compañera, a quien pude quitarle algo de la academia, que nos dejó los avatares y las andanzas de la vida. Entonces, como que desde ahí, todo mal para la gente que aún se quedó ahí como en ese tipo de que sea Chucho, o es blanco, o es negro, o es rojo, o es azul. Y el prejuicio ha estado siempre y cuando, pues siempre me he declarado una mujer abiertamente izquierda. Siempre he dicho, yo entregué mi fusil, pero siempre tengo una relación con causa. No disparo un fusil, hoy en día disparo una cámara. 11 años en eso, y eso me ha permitido hoy en día estar con ustedes, claramente, con un proyecto de un fotolibro. Gracias, Chucho, por recordarme. Estamos haciendo un fotolibro, ya esperamos esta semana en esto, son 11 años de fotografía, entonces también eso desde ahí no es como un tema de incomodidad. Esperemos a ver qué pasa. Igual siempre dijo para Grisales que eran filósofos, iban a hablar que hablan, pero bueno, como olvidados. Entonces, volviendo a temas que ha sido como eso, yo siempre he dado mis opiniones y creo que estos paneles son interesantes porque claramente, como decía aquí el profe Oscar, es que la primera víctima aquí es la verdad, pero también hay verdades absolutas y lo genial de estos paneles es dar opiniones diferentes, no estamos todos con verdades absolutas, pero además, ¿sabe qué es más importante? Es que no nos vamos a matar. Sí, es importante, o sea, que vamos a dar opiniones y nos vamos a matar porque nos pasaron años atrás. Entonces ha sido como eso y yo he estado siempre, o sea, siempre desde que firmé el acuerdo he estado en las calles, como que la gente que me conoce, la gente que me sigue, pues siempre sabe que siempre doy posturas y opiniones muy personales desde mis sentidos, desde mis posturas políticas, y creo que eso quedó mucho más como definido para la gente que no me conoce como el tema del estallido. A todos y a todas quienes asumimos la responsabilidad de estar en las calles como medios alternativos y comunitarios, que por eso llegó aquí con este parche como invitada y porque nos conocimos en la calle. Y fue eso, ¿no? Los medios alternativos, los periodistas independientes, los que salían a decir como yo no voy a bloquear una vía, pero voy a contar una foto, un video, pues asumimos una postura, en contar todo lo que estaba pasando, y eso es asumir riesgos. A mí me han amenazado, nunca he llegado como
a decir ni a denunciar nada, porque ya uno medianamente entiende cómo son como estos juegos. Es como yo vi aquí, yo aquí vecina del centro cultural y una vez llegó un sobre así bellísimo y cuando lo abrieran fotos de mis perros, una foto de Carlos Castaño y logos de las Águilas Negras. Pues fue como ya uno medianamente entiende cómo funcionan estas dinámicas, es como bueno, tengo el centro, pero tocó ir, ¿no? Y sucedió también como en esto un tema muy político, muy puntual, que fue lo que pasó en la campaña de las elecciones presidenciales pasadas. Entonces fue como otra vez el tema de las llamadas. Recuerdo que en la FIL estaba el fotógrafo de Julieta Venegas. Cuando fue una llamada, como oiga, gran encuentro, bla, 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 bla. Y cuando me va a llamar, no, teléfono, entonces como que ya uno entiende, o sea, como que ha sido eso todo el tiempo. Y aprendí cómo a convivir con eso. O sea, yo no ando con escoltas. Creo que eso, después de lo que digo Mancuso, menos, creo que nadie quiere escoltas ahorita. Entonces, como que, no, nada, ha sido como siempre lo hemos vivido, uno sabe que cuando tiene posturas de aquí para allá, o diga uno diga, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, pero estamos bien. Diría Jaime Garzón, ojalá sea de una manera muy singular. Bueno, ¿cómo le ha cambiado o cómo ha sido la vida de uno en un contexto, digamos, de conflicto más interno? Yo comparto con Oscar cuando habla de decir, lo peor que le puede pasar al ser humano, o sea, es irse al exilio. Porque eso le cambia a uno absolutamente todo. Uno enseñaba aquí a comer frijol, arroz, pocho, patacón. Encontrar una comida totalmente diferente y un entorno totalmente diferente es una de las causas para uno como ser humano. Es castrarle la vida a uno. Estuve varias veces por fuera y esa vida me aburrió y volvió otra vez a Colombia, a pesar de que Aida Bella me decía en su momento de que si yo regresaba a Urabá era hombre muerto. Y sin embargo regresé a Urabá porque yo ya me sentía un cadáver. Pero ese cadáver todavía respira, todavía está acá al frente de ustedes. Es decir, cómo uno vence esas adversidades sin temor a morirse. Muchas veces en conversaciones que he tenido con mis hijos, mi hijastra y mi compañera, le digo a ellos, uno tiene que prepararse para enfrentar la vida y para enfrentar la muerte. Nosotros hemos visto la muerte de frente y no nos da miedo mirar la muerte de frente, porque la hemos vivido, hemos convivido con ellos. Escuchaba a Jorge ahorita. Siendo concejal del municipio de Turbo, en los tiempos donde vi caer a muchos de mis compañeros de la Unión Patriótica. De 7 concejales me mataron 6. Un personero, un secretario del gobierno, un secretario del consejo. Y todos iban cayendo a mi lado y al último concejal, en el 2, Luis Eduardo Cubides, me tocó recogerlo casi en pedacitos. Y esa imagen que cuando Lucho presenta, no es que uno sea insensible, o sea, uno convivió con los horrores de la guerra. El primer campamento que se hizo en Urabá, cuando aquí no se conocía el desplazamiento forzado, esto fue en Barandó, donde nos hemos visto por allá varias veces, él con su cámara y nosotros con nuestro morracito, pero también en la defensa de la vida y en defensa del territorio. Con Oscar, por allá en Virí, donde se llega en canoa, se llega es por allá en mula, y por allá, en esos
recónditos de montañas, de montes, nos hemos encontrado con estos dos compañeros, berracos, guerreros, que se la han jugado el todo por el todo, pero allá lo hemos visto inclusive con mi compañero, también está aquí sentada aquí al lado de Luis, con Renate y con Camila, que también estuvo en Molindó, Pavarandó, Juradó, Gigomeandó, bueno, todo lo que termina en do. Y segundo, la cárcel. Allá me encontré, yo no sé quién sigue a quién, pero me he encontrado a Chucho en todos los lados donde uno estaba. Y a Oscar me siguió hasta la cárcel. Allá nos encontramos y hicimos buen parche allá, porque allá también después al grupo musical Pasajeros. Allá también estuvo Chucho, haciendo uno de los libros. Y luego nos encontramos aquí en Bogotá en el lanzamiento del libro. Pero son historias de vida. Yo a veces he escrito, porque no soy escritor, para que me sale la música y la inspiración y escribo cosas que parecieran no tener sentido, para otros tener sentido. Inclusive cuando en los tiempos con Oscar, en la zona campamentaria de Vigi, ya para dejar las armas al frente de 34, había una manzanita que todos querían, se llamaba Manzanita. Manzanita todos los días iba por el campamento de Campucha y Campucha a saludar a la guerrillerada, pero también a los invitados que estaban por ahí, entre ellos los amigos periodistas. Resulta que un día cualquiera, la ONU dejó de mandar comida y se comió la manzanita. Manzanita la cambiaron por un celular, o sea, por tecnología, vida por tecnología. Y así sucesivamente, esas historias de vida que por ahí en tantas hojas amarillas están condensadas, de pronto algún día cuando yo uno esté, pues, la realidad, hay veces también, hay veces uno ha llorado. Ha llorado cuando uno ve que los compañeros y compañeras que estuvieron y anduvieron junto con uno, ya no están. Yo aquí no voy a decirles a ustedes que nosotros hemos sido un santo, nosotros no hemos sido un santo, ni tampoco, ya, eso voy a decir, pero muchas veces cuando estaba el fragor de la guerra y todo lo que ha pasado, pues nosotros nos íbamos de lo único que nos favorecía la vida a nosotros, y no voy a sacar el disco, digamos, pero nosotros nos íbamos detrás, donde ellos estaban a los 100 o 200 metros, estábamos detrás de nosotros. Entonces eso me recordaba a mí a Río Chiquito, donde iban todas las familias enteras y donde pernotaban la insurgencia. Ahí está, ahí a la Índico, a 100 metros. Y eso hizo una familiaridad entre los que estaban en Urabá, pero también los que tenían las armas. Y mucha de esa parte de esa convivencia fue precisamente como en la Operación Orión, en la Comuna 13, donde detuvieron a 90 y pico de líderes sociales, comunitarios, mucha gente conocida. Pero bueno, eso a nosotros no nos marcó, o a mi concepto no marcó, por el contrario. Uno sigue con la frente en alto, sigue apostándole a la paz de este país, sigue apostándole a que estas nuevas generaciones continúen por la senda de la paz, por la senda del diálogo, por la senda de la reconciliación. Y como lo he dicho en muchos escenarios y en muchos espacios, es que nosotros le apostamos todo a la paz, pero no le apostamos absolutamente nada, porque somos constructores de paz. Somos constructores de vida, pero también en la defensa del territorio
y en defensa de aquellos que le apuesten efectivamente a esa paz y a esa reconciliación. Nos quedan unas 3 preguntitas que hizo el público, la recogieron por aquí. Para hablar de Voy a tratar de ser justo antes de ponerme a cantar. Dos cosas. Una es decirles, es particular que Oscar Castaño terminó ahora hablando de Ana Mercedes Gómez en los años 90 en el colombiano y el papel que jugó con la CRS, es de donde salió León Valencia, ¿no es cierto? Una facción del ELN. Y cómo después terminó siendo senadora del Centro Democrático. Sí. Pero quiero anotar un pasaje, Oscar, a veces cuando yo les decía ahora es cómo los mismos actores armados terminan llevando al extremo a gente que le apostaba a la paz precisamente por las amenazas o los carrobombas. Cuando la matanza del Aro, el primer periodista que fue al Aro y la vaina del Aro se destapó, y ustedes seguramente cuando han visto las fotos del Aro van a ver también mi nombre asociado, como ven la foto de el para en la Comuna 13, sí, el para entre el ejército. Si cierran, por favor, está cerrado. Pero vamos a terminar hablando de amor, y estoy seguro de eso porque yo creo que es muy valioso la presencia de Alexa Rochi, a quien admiro mucho y que hoy esté aquí su compañera, porque tenemos que celebrar el amor. Pero recuerdo que haber subido, yo no quiero hablar de las cosas que me han pasado, porque me quedo aquí narrándoles muchas cosas muy duras, demasiado, de las que me ha tocado vivir. Cuando Alonso te iba a pegar un tiro. Y doble cero también una vez casi me mata entre San Rafael y San Carlos. Comandante paramilitar casi me mata entre San Rafael y San Carlos, pero bueno. Son muchas cosas muy, muy fuertes. Y no quiero hablar de eso. Hoy es la palabra otro tipo de cosas, pero sí quiero honrar. Miren, cuando la matanza del Aro, yo recuerdo que se ofrecieron por ahí 20 campesinos para subir al Aro y finalmente solamente salieron 2 a acompañarnos. Uno, eran 8 horas para subir desde Puerto Valdivia hasta arriba. Salimos a las 5 de la mañana y llegamos a la 1 de la tarde. Y un campesino se devolvió a las 3 o 4 horas cuando empezó a ver las casas quemadas, el puente colgado, cortado, todo eso. Y nosotros fuimos los que narramos la historia de lo que pasó en el Aro. Como don Marco Aurelio Areiza había sido amarrado a un palo de mango antes de ser torturado y asesinado. Y en el periódico narrábamos que le habían sacado el corazón. Cuando eso salió, Carlos Castaño llamó al otro día al periódico a amenazar porque éramos unos estafetas útiles, idiotas útiles de la guerrilla. Y yo ya conocía a Castaño un año antes, en el 96. Y recuerdo que la directora del periódico, Ana Mercedes, llamó a Juan Gómez del Partido Conservador y en ese momento alcalde de Medellín, y lo llamó a la redacción y le dijo que no se te vaya, pobre. Y entonces estaban los dos muy preocupados porque Carlos Castaño había llamado a decir que lo que nosotros decíamos era mentira. Era mentira. Y entonces Ana Mercedes me llama, mi compañero estaba en Caucasia, Javier Arboleda, con el que había ido a lo del Aro, y empieza a subir 8 horas a lomo de mula y a pie y volver a bajar ahí mismo para poder contarle a este país lo que había pasado en el Aro Hispano, que todavía tiene involucrado a un exgobernador y expresidente de la República, ¿no es cierto? Y eso le ocasionó también en parte la muerte de Jesús María Valle, que se los mostré ahorita en las fotos. Y entonces estaban muy preocupados y Juan Gómez, uno de los dueños del colombiano, le dice: Alexa, mira esta escena que te estoy pintando para hablarte de dueños de medios. Y es: nos dan la libertad de ir para contar lo que habían hecho los padres.
y contamos, es lo que nosotros vimos y nos dieron toda la libertad para contarlo, con página, titular en primera página que dice 5 días de infierno en el agua, y contamos la historia de Marco Aurelio Areiza. Y entonces, como Castaño dice que eso es mentira, Juan Gómez dice, muchachos, o muchachos no porque estaba solo, le dice delante de la directora del periódico, me dice Ana Mercedes Jesús Abad, cuéntale a Juan de dónde está el relato de que a Marco Aurelio Areiza lo tenían amarrado a un palo de mango, lo torturaron y le sacaron el corazón. Yo le dije, claro, sí, Ana Mercedes, la historia nos la contó o la esposa o la segunda esposa, porque tenía otra esposa en Yarmar, ¿sí? Y entonces la historia nos la contó la señora con la que él vivía en el corregimiento, el Ar. Yo en ese momento no sabía que tenía otra segunda esposa, o la primera. Pero la señora nos dijo, yo estaba haciéndole comida a los paras en unas ollas grandes. Y cuando los niños vinieron y me dijeron, vinieron los vecinos y me dijeron, ya mataron a Marco Aurelio, inmediatamente dejé de cocinar y me fui corriendo. Y cuando vi a mi esposo con el pecho abierto, el corazón afuera, yo lo abracé para que mis hijos no vieran lo que esos criminales habían hecho con su padre. Ese es parte del relato que no está, pero era para proteger a la viuda, a una de las viudas. Entonces, Ana Mercedes voltea y mira a Juan Gómez y le dice, Juan, ¿a quién se le cree? ¿A las víctimas o al victimario? A Castaño, que había llamado al periódico, se consiguió el teléfono y llamó. Y obviamente publicaba en las páginas y por eso tenían ese contacto. Juan Gómez, el colombiano, inmediatamente dijo eso, se le cree a las víctimas. Saquen un recuadro pequeño donde salga que él dice que eso no fue así, pero el relato es el de las víctimas. ¿Sí me entiendes? Cuento esa historia para decir que aquí, cuando uno ejerce el periodismo, yo conté la historia de la masacre de San José de Apartador y no trabajaba en el tiempo, no trabajaba en ningún medio, andaba a pie y encontrándome en muchos lugares de este país con personajes como los que ustedes están viendo aquí, que ya escuchan. Pero llamé al tiempo y hablé con un señor director que se llama Rafael Santos, que un día conocí en una reunión y le dije, Rafael Santos siendo director del tiempo, y le dije, Rafael, vengo de Urabá y tengo este relato. Y yo no vi matar a los militares, pero le aseguro que fueron cómplices de lo que sucedió. Me abrieron las páginas y salieron 3 páginas del periódico El Tiempo, un domingo del año 2005, y fue fundamental, y sacaron el primer editorial diciendo hay que investigar, o sea, dándole credibilidad al periodista. Y entonces ahí es donde yo les digo a ustedes y le digo a Alexa, esto no es blanco o es negro, ni las FARC fueron los que pintaron muchas veces, ni los dueños de los medios son los insensibles, ni Obviamente responden a unos relatos, a unos poderes y a unas economías y a unos juegos políticos, pero que en los medios hay gente que le apuesta a la verdad y a la búsqueda de la paz. Yo estoy contando eso y quiero cerrar, miren, para celebrar tu vida, Alexa, la celebro de la siguiente manera. En el año 2005, invitaría a que miraran lo que aparece ahí. Mi colega, si quiere apagar la luz para que vean esta foto bien. Esa mariposa es en el pecho de un guerrillero del ELN, mientras fui a entrevistar a Antonio García en el año 2005. Como ustedes ven, el cuello del guerrillero está para un lado así, porque él no quería que quedara su rostro, y la gente se burla de uno, porque uno, en lugar de ver, o sea, la gente a veces se endiosa mostrando las armas, ¿sí? Porque terminan siendo como un símbolo, y los fotógrafos y la gente en los pueblos es un arma porque da poder, da estatus. Mentira. Yo siempre voy buscando la vida, así tenga mucha gente armada.
Pero recuerdo a ese guerrillero escolta de Gavino y de Antonio García volteando y todos riéndose porque el fotógrafo está haciendo la foto de la mariposa. 5 años después, estoy en una entrevista con Doble Cero en el 2000, 10 o 12 días después de que casi nos matan en el oriente antioqueño, fuimos al campamento a una entrevista y hay 40 o 50 hombres armados para que uno les haga una foto. Y cuando ellos están armados, una mariposa llega y está ahí entre los combatientes. Y yo me voy detrás de la mariposa porque para mí es la vida, y es la fragilidad, y es la belleza. Algún día también cultivé mariposas, porque casi me muero de tanta tristeza y de tanto dolor y de tantas angustias en este país. Y entonces me fui persiguiendo esa mariposa, y la mariposa se le pegaba a los paras en la espalda, y yo, en las esposas, y yo ahí, en la pierna y ahí. Y había un muchacho para que se trenzó el morral, y enseguida levantó la canana de balas o riata de balas para tirársela contra el pecho. La mariposa se le puso así en la mano como si fuera un quieto ahí, detente ahí, y yo, quieto ahí, para la foto. Y tomé la foto en blanco y negro y alcancé a tomarla a color. Y todos estaban burlándose y decían, al que se le pegue la mariposa es un marica. Al que se le pegue la mariposa es un marica, y todos burlándose. Y a ese muchacho que yo le hice la foto, pues de una vez, que no quede mi rostro, y todos diciéndole el marica del bloque medio, ahí en la zona de Cristales, San Roque, Antioquia. Y la conclusión que les quiero para cerrar esto es decirles a ustedes por qué tenían que decirle que era un marica al que se le pegara la mariposa, por ese machismo y por esa forma de ver a seres que son bellos. Yo he tenido muchos amigos gay, he tenido muchas amigas lesbianas, he tenido amigos travestis o transexuales. Ahora hay una cantidad de términos que no conozco tanto, pero es decirles a ustedes, yo prefiero un país diverso, multicolor, en el que nos respetemos desde la diversidad y riqueza misma del país, pero también desde las opciones políticas o sexuales que tenga la gente. Al final, la reflexión para un periodista que siempre utiliza la cámara o la palabra para hablar de la vida es que prefiero un país con muchos maricas y no un país de matones. Para terminar, una pregunta, y que la respuesta pues también sea muy corta porque ya nos están mirando mal. Y ya las barritas están sonando hasta acá. ¿Cuál creen que es el futuro para los medios tradicionales en el país? No he hablado mucho. Yo reivindico el papel de ustedes. Y eso es lo que tiene que mandar en último. Lo de las comunidades, los pequeños medios y las redes sociales. Y por eso, digamos, venir aquí y apostarle en medio de tantas cosas es porque creo en ustedes y en el trabajo que hacen. Les estoy diciendo es, miren amorosamente. Si desde los medios a veces la gente se para mucho política o económicamente para liderar a un lado al otro, les estoy diciendo a ustedes, cuenten historias sencillas y bonitas, enamoren a la gente y obviamente indignémonos cuando hay un maestro, un líder social, una mujer o alguien que ve amenazada su vida. Esas historias hay que contarlas sin dejar de ver la música, la poesía y todo eso es pura resistencia. Yo empecé el periodismo totalmente al contrario de todas las personas. Yo empecé a hacer periodismo en el exilio, en el mundo. Cubrí para la BBC conflictos internacionales en África, en Asia, en América Latina, Salvador, los contras en Nicaragua. Luego regresé al país para trabajar en ese noticiero AMPM. Me fui a Antioquia a hacer Antioquia Noticias, Calidoscopio, que fundamos, páginas de paz y derechos humanos. Es colombiano, ahora estoy en el Oriente, hago un programa de radio
televisión, en una página web. Voy a terminar contando la historia de mi vecino. Iba la papa, la señora que hace los quesos, el señor que arregla los zapatos, que son las historias con rostro. Si ves, hace 20 años no habíamos tantos medios alternativos, pues eran los grandes medios. Hoy habemos una cantidad de medios alternativos que le damos otra dimensión a la palabra, que contamos la historia de otra forma. Qué bueno que en el futuro pudiéramos generar toda una red de estos medios y de otros muchos que no están aquí, miles que se están dando por todo el país, para que sea la historia con rostro humano, con nombre propio, con continuidad en la historia, que la que podamos mostrar, no el titular de Vitirá. Creo que se viene un relevo generacional, en el sentido de la palabra. Creo que quienes están aquí como medios alternativos, medios comunitarios, tienen un panorama totalmente claro. Creo que el estallido dejó claro de que, cuando si vamos, como lo diría aquella mujer, si vamos a hablar, nos matan. Y si no hablamos, también. Entonces creo que quienes están aquí la tienen totalmente clara, es un relevo generacional y claramente está en manos de la cultura. Todo el cambio. Si la paz es territorial, los medios alternativos de comunicación tienen que jugársela en los territorios. Muchos medios alternativos, comunitarios está hoy en este momento en los territorios contando esa realidad que viven los territorios. Yo me pregunto, y muchas veces le decía a mi compañera y en discusiones que hemos tenido con Camila, hemos expresado de que el futuro de esos medios de comunicación debe volcarse a esa mirada crítica, constructiva de un modelo nuevo de país. De un modelo nuevo de país que se base en la reconciliación, en el diálogo, pero también en esos saberes, en esa cultura ancestral y tradicional y en esa riqueza que está dentro de los territorios. El futuro de la comunicación comunitaria, social y alternativa está en cada una y en cada uno de ustedes. En el valor que tiene la palabra, en cómo van a contar los acontecimientos de ahora y para el futuro. De acuerdo a lo que ustedes escriban, de acuerdo a lo que ustedes hablen por estos micrófonos, dependerá el futuro de la comunicación comunitaria, alternativa y social que generará efectivamente cambios estructurales en la forma de comunicarle la verdad al país. Eso depende de cada una y de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a todos, a todas, por estar, por haber venido, por ser y por haber compartido este momento tan especial. Muchas gracias. Muchas gracias. Todas las panelistas, especialmente agradecerle enormemente a mis senadores por quienes nos asentaron o, digamos, en este ejercicio de creación y de tejido comunitario, facilitaron también como un montón de cosas para este espacio. Los invitamos, recuerden que a las 2 de la tarde volvemos nuevamente. Los que han estado como asistentes
Si quieren, hagamos una filita, vamos a entregar los libros que nos había dejado Ricardo. Pues tenemos 20, así como los primeros 20 que lleguen. Voy por uno. Vaya, Vaya. Muchas gracias. El nombre del chico es Daniel. No te digo, espera. Espera a ver si yo la anoté. Daniel. No, Quintero no es. Ahora lo compartimos. Oli, qué pena nos ayuda a las